Amigos de Imagen Noticias, tenemos la oportunidad de platicar dentro de estas cápsulas que hemos ido preparando acerca de los alcohólicos anónimos con Antonio. Él es alcohólico, él es anónimo, pero finalmente es una persona en recuperación que le ha funcionado y le ha funcionado muy bien, como a la mayoría, a la gran mayoría de las personas que se acercan a esta agrupación. Y es que aunque Alcohólicos Anónimos tiene en realidad una gran cantidad de años que se encuentra desarrollándose como programa tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, en México ha causado un gran impacto, de tal forma que podemos decir que es realmente efectivo el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero ¿en qué consiste hoy? Tratemos de averiguarlo a través de los mismos testimonios y experiencia de Antonio. Antonio, te saludo. En el caso de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo lo vislumbras? Alcohólicos Anónimos es AA. AA es Alcohólicos Anónimos. Pero para ti en lo particular, ¿cómo lo podrías describir? Como un programa de vida que ante la problemática social que estamos viviendo de desintegración familiar, de fenómenos de violencia y todo, pues obviamente el alcoholismo, las adicciones son un detonante de esta problemática que estamos viviendo. Y Alcohólicos Anónimos es una solución, es un coadyuvante. El programa de Alcohólicos Anónimos como asociación civil, sin estar afiliado a autoridades, a gobiernos, colaboramos con todas las instituciones, porque en su propia naturaleza el programa de Alcohólicos Anónimos es un detonante de salud social. Hablemos de este programa de Alcohólicos Anónimos. Finalmente es un programa que no se mete con las religiones, pero que cree en un ser todopoderoso. Finalmente es un programa gratuito, que no cobra. Finalmente es un programa en donde pueden tener la confianza de acercarse prácticamente a cualquier hora. ¿Es así? ¿Es totalmente separado de lo demás, pero integrado a todo? Sí, así es. Tenemos diferentes horarios. Ahorita que comentas que no entramos en asuntos religiosos, todo mundo puede acercarse a Alcohólicos Anónimos. Es como si el Seguro Social pusiera requisitos a sus pacientes de que fueran de tal o cual ideología o religión o partido, ¿verdad? Sería absurdo, porque este es un programa de salud, no es un problema de vergüenza. El alcoholismo es una enfermedad que, si bien no la elegimos, sí tenemos la oportunidad de optar por la recuperación. En mi caso, yo me consideraba ateo. Cuando llegué, pues me tocó toda la época del movimiento estudiantil del 68 y sus consecuencias después. Entonces, yo soy originario de Chihuahua y vine a dar aquí por trabajo y un poquito huyendo de toda esa problemática por allá en los 70s. Vine a dar aquí, trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hoy, en aquel entonces tenía otras denominaciones. Así es que me tocó recorrer todo el norte de Veracruz, prácticamente desde Jalapa para acá. Y tuve la oportunidad, pues aquí fue parte de mi crisis alcohólica, ¿no? Me gustó mucho la caña. Y la verdad es que mi alcoholismo fue muy acelerado. O sea, cada persona es un caso de alcoholismo diferente, aunque es la misma enfermedad y tiene constantes, progresiva, incurable. Pero por ejemplo, en mí progresó en 2-3 años lo que en otras personas progresa en 20. Y lo que está sucediendo en la actualidad, que a los jóvenes les progresa el problema del alcoholismo y de otras adicciones rápido, porque combinan. Y esa es la problemática más grave que estamos viviendo ahorita. Antonio, es un problema que efectivamente no solamente le afecta a los jóvenes, sino también a los adultos, a los profesionistas, a los que no son profesionistas. Básicamente no respeta edad, no respeta credos, no respeta ningún tipo de situación. Sin embargo, tampoco respeta sexos. Hemos notado que entre las mujeres, y esto es grave también considerando que son gran base de la familia y del núcleo familiar, la mujer, ha aumentado exponencialmente la situación de la bebida. En tu caso particular, ¿tú cuándo empezaste a tomar y cuándo te diste cuenta que tenías un problema? Porque si tú le preguntas a alguien, ¿tú eres alcohólico?, lo primero que uno responde es, no. Y puede estar hasta las manitas de tomado,
puede estar totalmente embriago y sin embargo no reconoce el hecho de que está tomado. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cuáles son los signos en tu experiencia de decir, tengo un problema con el alcohol? Lo primero que comentabas, es más común la población que las mujeres, la población femenil, por lo mismo del cambio cultural, de la liberación femenina y que la mujer tiene más acceso a la educación, etcétera, pues es más común ahora el alcoholismo se marque igual casi en la mujer. Ya tenemos estadísticas del sector salud, de CONADIC, el Consejo Nacional de las Adicciones. Ahí, por ejemplo, más del 30% de alcohólicos son mujeres, ya es muy alto. Y ha habido un cambio. Por ejemplo, yo empecé a beber a los 18 años, como alcohólico, ya de parrandas y eso. 17, 18 años. Ahora empiezan a los 13. O sea, el inicio en el consumo es más joven, sí, puberto prácticamente, cuando se daña más el cerebro del joven, cuando todavía está en maduración, cuando todavía está ahí, los agarra indefensos. Y el uso de otras drogas que se distribuyen en escuelas y eso, pastillas y eso es gravísimo. Mezclado es todavía de peores consecuencias. No, la mezcla es, le digo que le ponen turbo a la enfermedad y han cambiado mucho las estadísticas. Por ejemplo, ahora ya no llega gente a Alcohólicos Anónimos muy mayor y precisamente dice CONADIC en su estadística, no llegan en edad avanzada a Alcohólicos Anónimos como a sus inicios de AA de 40, 50, porque se mueren antes. O sea, es que ahorita el caso grave de alcoholismo, el porcentaje del 60% lo tenemos entre los 12, 13 años que se inicia a los 25. Ahí está el grueso de 8 millones que puede haber de alcohólicos adictos en México, ¿sí? Porque ya ahorita podemos hablar de un problema general de adicciones, ya no podemos particularizar que nada más es alcoholismo o uso de cocaína o marihuana. No, ahorita es una cosa de una variedad y cada vez más agresivas las drogas industriales, con productos químicos. Entonces, y el adicto consume todo, no anda con que no, pues yo soy de puro alcohol. Ya antes teníamos mucho respeto al uso de otras drogas, y ahora no, ahora es una cuestión que estamos viviendo muy grave. Antonio, ¿cómo se detecta cuando hay un problema de alcoholismo? Insisto en esta situación de uno no saber a veces detectar a tiempo, detenerse a tiempo. ¿Cuándo pasa de ser un juego, de celebrar el chiste al niño que está tomando una copa, a un problema? Bueno, médicamente es cuando pierdo el control. Pero tomar conciencia de que tengo un problema, pues a mí me llevó años. O sea, todo el mundo podía ver, el alcoholismo tiene como característica la negación. Y es increíble, la negación del que consume, y a la hora de la atención, a veces hasta la negación de la familia. Saben que tienen un problema, pero dicen, no, alcohólico no. Mi niño no es alcohólico. No. Sí lo regaño porque no llega, porque se emborracha, pero eso no quiere decir que sea alcohólico, ¿sí? Mi alcoholismo progresó a beber días continuos, que es la etapa crónica, ¿sí? La etapa crítica es cuando se empiezan a tener borracheras con pérdida de control, donde se pueden tener lagunas mentales, olvidos, situaciones así de ese tipo que son muy comunes, donde la gente puede tener accidentes, puede manejar sin darse cuenta ni siquiera que está manejando. Entonces, y la gente puede ver aparentemente normal a ese individuo, a esa mujer, y causa muchos accidentes. O sea, ahorita es una de las causas de mortandad más grandes. Pero bueno, el asunto es que la toma de conciencia, ahí es donde entran ustedes, los médicos, a informar que es un problema de salud y que sus síntomas son precisamente esos, el perder el control,
de lo que se ingiere, el no recordar lo que se pasó, el arrepentirse al día siguiente, el tener problemas familiares. Ese es el inicio de la problemática. Sí. Finalmente, entonces, todos estos problemas deben de ser señales de alerta que nos deben de llevar a acercarnos a grupos que tienen programas exitosos, como es el caso de AA. ¿A dónde radica su éxito? Porque finalmente podríamos decir que históricamente en el siglo pasado no recuerdo un programa tan exitoso en control de adicciones como el de AA, que además ni siquiera tiene costo, que además los servicios de quien trabaja y colabora es en reciprocidad al haber dejado el alcohol. Es decir, ¿dónde evalúas que está realmente el éxito de un programa como Alcohólicos Anónimos y por qué acercarnos a un grupo? Bueno, precisamente el éxito está en que es un programa que tiene como uno de sus legados, es recuperación, unidad y servicio. En la unidad, el alcohólico recupera el instinto social. Bebíamos en grupo, nos recuperamos en grupo. Una de las características de este problema es que se siente uno incomprendido por la familia, se siente uno cada vez más solo, cada vez más aislado, y en mi caso terminé sintiéndome rechazado hasta por los mismos bebedores, aunque fueran alcohólicos, pero como lo mío era más grave, ya decían, ya con este ya no queremos tomar, pierde el control, tiene muy mala borrachera, etcétera. Entonces se combate el problema de raíz, que es la soledad, con la unidad en AA. En mi caso llegué separado de mi familia, yo me había casado aquí en Pánuco, tenía 2 hijos gemelos, estaba separado de ellos, no sabía de ellos, y conozco el programa de AA y no vuelvo a beber desde el día que entré a un grupo. O sea, la efectividad es impactante, porque yo era un caso desahuciado, ya me había enfermado del hígado, el médico me había prohibido beber, había estado internado en una clínica del ISSSTE 2 meses por el problema hepático, y volví a beber todavía 1 año y medio. Yo llegué a los 26 años y tengo joven, pero con un alcoholismo, te digo, muy avanzado, y quizá me hubiera muerto en 1 año, yo como estaba ya mi problema cirrótico, ya inicios de cirrosis y eso, pero tomaba demasiadas cantidades de alcohol. Yo fui, una característica de las adicciones es el aumento de la tolerancia. Sí. Y esto confunde, porque al inicio la gente cree que está aprendiendo a beber. O que uno aguanta mucho. Sí. Y es la progresividad precisamente. Después tiene una curva hacia abajo. La curva es hacia abajo. Con poquito ya ves a la persona borracha y dice, este apenas se tomó un trago y ya tiene todas las... Es cuando ya está muy intoxicado el cuerpo, ya la persona no tiene tolerancia al alcohol, que es la última etapa. Entonces, llegar a un programa y con gente que no conocía y con una simple reunión, ¿qué impacto terapéutico el de la unidad? El escuchar a otra persona que tiene tu mismo problema, el saber que no estamos solos y sobre todo saber que hay una solución. O sea, yo estaba resignado a morir borracho porque no veía opciones. Antonio, ¿qué perdiste con el alcohol y qué recuperaste con Alcohólicos Anónimos? Bueno, pues perdí salud, ¿sí? Perdí oportunidades de trabajo importantes, ¿no? Porque se fue volviendo cada vez más importante el beber. A mí me ofrecían, cuando una de las emergencias, que me fuera a México, a una dirección de la Secretaría de Comunicaciones. No acepté, porque yo quería tener la libertad de seguir tomando. Más bien pedí mi cambio a Chihuahua, que es mi estado de origen. Entonces perdí las relaciones familiares. O sea, lo que primero se pierde es la capacidad de amar. El alcohólico es una persona que termina siendo víctima de su egoísmo. Perdí dignidad, perdí muchas amistades. O sea, pues se pierde hasta la vida, se puede perder, no digamos dinero y eso, pues de todo se pierde, ¿sí? Entonces mi derrota, mi pérdida fue prácticamente total. ¿Y qué recuperaste? Pues lo más valioso es el amor a la vida.
la fe en Dios que la había perdido desde niño. Recuperé el amor a mis hijos, recuperé mi familia, mis hijos han crecido, son unos gemelos, tienen 34 años actualmente, que nunca me han visto borracho, ni yo los he visto borrachos a ellos. Tengo una hija que nació aquí en Tuxpan, y esa hija tampoco me ha visto tomado, o sea, pues recupera todo uno, pero lo principal es espiritualmente el amor a uno mismo, el amor a Dios, el amor a la vida, el amor a los semejantes, a través del servicio. Por eso ando aquí, yo vivo en Sonora actualmente, que fue donde me recuperé. Aquí viví en 1983 y ando aquí por motivos de servicio. El viaje lo hice especial para venir a acompañar. Con tus propios gastos y costos. Sí, todo aquí nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Entonces, si te lo resumo en una palabra, ¿cuál es la clave? Es autoayuda o ayuda mutua. Y finalmente siempre saldrá más barato autoayudarse que seguirle pagando al dios Baco el alcohol y terminar hundiéndose. No, pues no. Lo otro no tiene comparación, ¿no? O sea, esto es un regalo gratuito que yo creo de un poder superior. Antonio, te agradezco mucho. Y ustedes, amigos y amigas que nos acompañan, usted puede ser Antonio, yo puedo ser Antonio, podemos tener problemas con el alcohol. El problema con el alcohol no inicia cuando realmente nos sentimos alcoholizados, sino que inicia desde el momento en que uno toma la primera gota de alcohol, el primer vaso de alcohol. Ahí es donde inicia realmente el problema. El problema no es cuando ya se detecta que hay consecuencias, que hay errores, que hay pérdidas de lo que se pierde y de lo que se gana. No es donde radica realmente el problema. El problema es empezar. El problema es tomar el primer sorbo. El problema es empezarlo como un juego y no entenderlo hasta que uno realmente pierde grados de conciencia y de memoria. La invitación es para que usted asista con confianza a cualquiera de los grupos de Alcohólicos Anónimos que se encuentran distribuidos no solo en Tuxpan, en Veracruz, en México, sino en todo el mundo. Desde donde usted nos vea, si usted ha probado el alcohol, quizás sea un buen tiempo para acercarse con confianza y con respeto al grupo de Alcohólicos Anónimos. Alejandro Salazar para Imagen Noticias.